Bueno, entonces, perfecto, estamos iniciando la grabación. Listo, ya pues con el permiso de todos para que nos quede el registro y puedan revisar esta clase. Bueno, esta clase que vamos a hacer el día de hoy se trata de la explicación acerca de las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden en tres problemas sencillos de las ciencias naturales. Entonces, voy a compartir con ustedes la pantalla aquí y les voy contando. Estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Ah, pero no se está viendo mi presentación. Ya se ve, profe, ya se ve su pantalla. Listo, ¿se ve la presentación? Sí, Ah, bueno, PowerPoint. perfecto. Entonces sí, es que estaba al revés. Perfecto, bueno, entonces, listo. Entonces vamos a iniciar con las aplicaciones. Antes de iniciar, quiero dejar una pequeña reflexión acerca de pronto, pues, cuál es el propósito de formación del curso y cuál es el resultado del aprendizaje que ustedes están teniendo en con la primera unidad de ecuaciones diferenciales de primer orden. Digamos que he notado que, digamos, todos están como dándole mucho énfasis a que voy a resolver la manera de resolver las ecuaciones que están en el ejercicio 1 al ejercicio 4, lo cual está muy bien, lo cual tiene unos métodos algebraicos que a veces nos están costando trabajo, pero pues es algo que la idea es que tratemos de reforzar, que la sustitución, que una integración, muchas veces a las factorizaciones y todo eso, los signos y todo eso que siempre nos da problemas. Pero de pronto hemos dejado de lado las aplicaciones y hemos dejado hasta el final las aplicaciones en el sentido de que considero que es lo más importante que tenemos que trabajar como fue ingenieros, como estudiantes de ingeniería o ingenieros en formación. ¿Por qué? Porque al final de todo, ustedes necesitan a las matemáticas para resolver problemas. Problemas que pues se pueden presentar en situaciones cotidianas, especialmente en su área laboral. Entonces, si ustedes, los que ya revisaron el ejercicio 5 se dieron cuenta que hay tres tipos de problemas que uno podía escoger. Algunos muy intuitivamente, de manera muy interesante, escogieron incluso el literal para resolver el problema. Y esa es la invitación para la unidad 2. No escojan un literal porque sea más fácil resolverlo, sino escojan un literal porque dicen, no, chévere este problema, esto más o menos se aplica en mi carrera o se aproxima, porque pues obviamente es difícil que se aproxime pues a las 5 cadenas o los 5 programas de formación. Pero esto es esencialmente, no es, o sea, en la formación como ingeniero, no es el que mejor resuelva la ecuación, no es, no, sí, entiendo perfectamente, tengo una ecuación diferencial y llego a la solución Y, y bueno, más o menos despejo, necesito entenderlo, pero para mí es más el que entiende cómo se hace la modelación y cómo se puede formular la ecuación que modela tal situación, la resuelvo y interpreto la solución. Entonces, esta es la parte esencial y más importante. Y si ustedes han revisado la rúbrica de la unidad 1, después ya revisaremos la unidad, pero lo mismo, pues es el que más puntaje tiene porque contempla dos ejercicios. Al ejercicio 5, que es lo que vamos a explicar de las preguntas orientadoras, de cómo se hace el problema, de cómo se sigue, y al ejercicio 6, porque eso es lo que vamos a sustentar, responder unas preguntas orientadoras. Ahí debe ir con el video. Entonces voy a explicar los tres tipos de ejercicios utilizando las preguntas orientadoras. Cualquier cosa, activen el micrófono y me van preguntando porque pues sé que hay algunas cosas que son un poquito complicadas. Sobre todo se van a dar cuenta ustedes que es más complicada la parte algebraica que la parte de la aplicación. Bueno, entonces vamos a empezar con el primer problema, a los que les tocó la aplicación al crecimiento poblacional o lo escogieron. Entonces, en la parte del crecimiento poblacional, voy a primero aquí a rayar que ustedes vean aquí perfecto, aquí, y voy a colocar aquí el tablero. En esa parte del crecimiento poblacional, nosotros tenemos que hacer siempre que vamos a utilizar un modelo matemático, vamos a hacer un supuesto. Entonces vamos a suponer que la forma en que varía la población en un instante de tiempo t es proporcional al tamaño de la población en dicho tiempo. ¿Eso cómo se escribe matemáticamente? Entonces, eso se escribe matemáticamente de la siguiente manera.
Entonces, aquí sería, ahí está, el diferencial de P. Espérenme un segundo que estoy teniendo dificultades para la escritura de esto por el tablero. Bueno, voy a intentarlo así porque estoy teniendo algunas dificultades. No sé si sea por la pantalla que tengo aquí. Ok, permítame un momento. Listo. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Se está viendo mi Sí, pantalla? señora. Sí, señora. Sí, señora. Perfecto. Disculpen la demora. Ahora sí. Bueno, entonces sería la derivada o el diferencial de un tamaño poblacional con respecto al tiempo, es decir, cómo varía con respecto al tiempo, y eso va a ser igual, eso va a ser proporcional al tamaño de la población, es decir, a una cierta constante, que ya veremos cómo se halla algebraicamente, por el tamaño de la población. Entonces, eso no más, que es la forma en que varía la población en un instante t, es proporcional al tamaño de dicha población en el mismo tiempo t. Entonces, este es el modelo que utilizamos para digamos, analizar el crecimiento poblacional o el decrecimiento. Este modelo se aplica mucho en biología, realmente se aplica más en biología que en la parte de los censos, porque es un modelo que, digamos, es muy aproximado al crecimiento bacteriano, al crecimiento de las poblaciones de insectos, de muchas cosas que son en la biología, pero también lo podemos utilizar de forma aproximada, pues en la parte de los censos, como se va a ver en el siguiente ejemplo. Entonces, ¿qué es P? Cuando tenemos una ecuación hay que decir qué es cada parámetro, ¿cierto? Entonces, P va a ser el tamaño de la población. De la población, ¿cierto? Población. La T, pues es el tiempo, ¿cierto? Recuerden que ese tiempo depende del problema, puede ir en minutos, en años, en segundos, va a depender de las unidades del problema. Y K la llamamos la constante del crecimiento poblacional. Digamos, la podemos llamar así, porque pues, bueno, también puede haber un decrecimiento, pero digamos que en principio del crecimiento poblacional. Y resulta que usted coge, yo lo vamos a ver poco a poco, lo vamos a ver despacito, así como muy despacio, usted coge y hace la técnica de la separación de variables, que es todo lo que se va a utilizar todo el tiempo. O sea, la buena noticia es el tema 1, no nos toca meternos por acá con el tema 3, que ese es un poquito enredado. Entonces, separación de variables, nada. O sea, nosotros en estos problemas no nos centramos en ser los mejores algebraicamente, ni mejor dicho, los que mejor despegan, sino nos centramos en solucionar problemas. Entonces, por separación de variables usted lo hace, ahorita lo hacemos, y la solución nos queda así. PT igual a una constante por la constante poblacional por el tiempo t. Esta sería la solución. Esta es la solución que nos va a quedar y ya lo vamos a explicar con el ejercicio por qué nos queda así. Pero esta es la idea. Entonces, esto es a lo que tenemos siempre que llegar y que nos permitirá saber que vamos en buen camino, que por lo menos en lo algebraico vamos bien. Bueno, entonces vamos a continuar con el siguiente ejemplo. Este ejemplo se parece a los dos problemas. Por allá yo vi que el primer problema, el que los escogieron el problema A, se parece mucho a este y en el problema A es aún más fácil porque les dan el K. Si a usted le dan el K, eso es mucho más sencillo de lo que parece. Entonces ahí nos tocaría mirarlo. Y en el problema 2 no nos dan el K, o sea, se parece mucho a este, pero nos dice algo del 20%. Digamos, eso es lo que cambia. Pero si a usted le dicen que crece en el 20%, pues ahí es calcular cuántos años pasaron y todo esto. Entonces vamos a hacer este que digamos es el estándar y les va a permitir tener una guía a quienes escogieron los ítems A y los ítems B. Listo. Mediante un censo poblacional en el año 1970. Ah, bueno, las preguntas orientadoras. ¿Por qué las coloco aquí en la presentación? Porque siempre se va, dice, ¿cuál es el enunciado del problema que me corresponde? Copio y pego el enunciado. Mediante un censo poblacional en el año 1970, el tamaño de la población de una ciudad, de una pequeña ciudad, fue aproximadamente de 74.000 habitantes. En el censo poblacional en el año 2000 se estimó que el tamaño de la población fue de 200.000 habitantes.
considerando que el tamaño de esta población ha crecido de forma proporcional, o sea, nuestro supuesto, ¿cuál será el tamaño de la población en el año 2030? Ustedes colocan en el enunciado y por ahora está bien. Aquí uno puede empezar a identificar algunas cosas, ¿no? Pero ya lo vamos a revisar. La segunda es, ¿cuál sería el bosquejo, diagrama o gráfica que explica la situación problema? Como es el crecimiento poblacional, esta es una forma de hacerlo, no es la única. Yo lo haría así, o sea, yo haría como una grafiquita, esa que uno siempre hace, ¿cierto? De XY, donde el eje horizontal, que sería el tiempo, ¿cierto? Que se mide en años, ¿verdad? Algo así. Y aquí sería, intuitivamente, pues sería el tamaño de la población, ¿cierto? Este tamaño lo voy a colocar en miles para no tener que colocar cero. Entonces yo sé que me dicen en el anterior, yo me devuelvo un poquito, me dice que en 1970 la población era de 74. Entonces es como si 1970 fuera el tiempo cero. Eso es lo que tengo que, el inicial. Entonces yo digo como que en el tiempo cero iríamos por acá en 74.000, por eso dije que en miles. Listo. Ahora, tendríamos que en el año 2000 tenemos 200.000, ¿cierto? Entonces aquí en el año 2000, o sea, 30 años después, tendríamos, no sé, bueno, ahí para que ustedes lo hicieran mejor, 200.000, vea, para no ponerle los ceros. Y por acá, digamos, que en el 2030, que serían 60 años más, tendríamos a ese tamaño de la población, pues que estamos buscando. Entonces uno dice, bueno, esta vaina es como, obviamente tendría que ser creciente, ¿cierto? Entonces acá esto lo cruzo con esto, qué pena con ustedes, no se me ve bien acá por lo que no tengo cuadrículas. Este quedaría por acá, ahí sí me equivoqué, y este P, no, aquí estoy bien, sí, 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 no es acá. Entonces, con este P que estoy buscando, entonces uno más o menos dice, pues esto es como algo así, ¿cierto? Como una gráfica así que se ve, y aquí lo que tengo que hallar es la población, es el tamaño poblacional en T igual a 60 años. Entonces es como lo que uno identifica, esto es un bosquejo. ¿Qué les invito a hacer en los bosquejos que tienen que realizar? No tiene que ser como el que yo les digo, eso es una manera en que yo lo entiendo. Ustedes como ingenieros deben arriesgarse. Hagan un plan acá, hagan un dibujo acá. Esta pregunta es para arriesgarse y hay que tomar riesgos. Aquí no se les va a juzgar que si eso quedó mal, que si eso quedó bien, sino que usted nos explique. Porque claro, como ingenieros siempre tenemos un plan, tenemos algo que nos guía. A mí me guía esto, pero a ustedes los puede guiar otra cosa y está bueno, y en este ítem los invito a que se arriesguen. Listo, ya veremos otros bosqueos de los otros problemas y van a dar cuenta que hay muchas formas de explicar. ¿Cuál es la ecuación diferencial que modela la situación problema? Pues la ecuación diferencial que presentamos, ¿cierto? Pero pues aquí hay algunas cositas. Entonces, aquí tendríamos que la ecuación diferencial, pues es la razón de cambio del tamaño de la población a través del tiempo va a ser igual o va a ser proporcional a una cierta constante por esa multiplicada por el tamaño de la población, ¿cierto? Entonces ahí lo mismo, volvemos a lo mismo, entonces así rápidamente, esto ya lo conocemos, no hay nada raro. Aquí tenemos el problema, en este problema en particular, que pues digamos que no podemos hallar tan rápido, ¿cierto? La K, como de pronto, bueno, de pronto se podrá hacer en otros problemas. Entonces decimos, este es el modelo que hallamos, este es el tiempo, por ejemplo, en este caso, en nuestro caso el tiempo va en años, ¿cierto? Entonces, pues en años, en minutos, en lo que vaya, y la constante K, listo. Entonces aquí, constante de, constante poblacional, también la llaman, depende pues del libro o de la teoría de la que ustedes estén guiando, ¿listo? Eso es lo importante. Bueno, o sea, primero, segundo y tercero, cosas muy, muy elementales. Vamos a ir con el cuarto. ¿Cuál es el método utilizado para encontrar la solución general de la ecuación diferencial? Aquí en YT, en nuestro caso, pues será PT. Sí, eso ya depende pues de las variables que usemos. No, no pasa nada. Entonces yo digo, bueno, a mí me toca resolver esto. Me toca resolver esto y saber quién es la solución P y explicarla por qué. Puede que yo al principio se las di, pero ¿cuál es el por qué? ¿Cuál es el procedimiento matemático? Entonces aquí está lo que aprendí a hacer
¿En dónde? Con separación de variables. Todo el tiempo separación de variables. Entonces les hago la pregunta, ¿cómo comienzo a resolver esta ecuación? Tengan en cuenta que K es una constante, entonces tomen acá como si fuera 3, como si fuera 1000, como si fuera 500, eso todavía no nos interesa. ¿Cómo empezaríamos a resolver? Si se hace con el método de Separando separación de variables. variables, no, profe. Entonces, ¿cómo separo? El ¿Con DT cuál? pasarlo el DT a multiplicar al otro lado. Correcto. La P Pasaría a hacia un multiplicar. lado y la T a otro lado. Y este que está multiplicando pasaría a dividir. ¿Sí o no? Estamos bien acá. Sí, señora. Listo. ¿Y ahora qué le hacemos? Integramos. Integramos. Integrar. Correcto. Entonces uno dice, pues yo voy a integrar de una vez, ya que lo tengo así, lo separé muy fácil. Y la integral de P con respecto a P, ¿cuánto nos da? Recuerden que es parecido a esta integral. De pronto se ve muy rara, pero es esta misma integral. La integral de 1 sobre X. Al límite Correcto. de El logaritmo natural de P. Siempre sale esa integral, todo lado no la vamos a encontrar. Y la integral de K con respecto a T. KT. KT, correcto. Y recuerden, siempre más una constante. Aquí es donde se va a volver importante esas constantes. Ese más una constante se va a volver interesante. ¿Listo? Entonces aquí lo despejamos. ¿Cómo hago para hacer el despeje con quitar este logaritmo para que me quede P igual a otra cosa? Se aplica Euler. Se aplica la exponencial. Como la exponencial es la inversa del logaritmo, entonces yo cojo la exponencial acá como si fuera así invisible y voy a cancelarlo con esto. Esto no se debe colocar así como tan olímpicamente, pero es para dar explicación de por qué pasa eso. Entonces esto se cancela, me queda la P y esto queda a la exponencial de KT más la constante. Listo. Entonces, ¿esto cómo lo arreglo? Porque esto se ve muy extraño, la verdad. Entonces, esto generalmente lo arreglo de una forma muy sencilla. Yo cojo y le coloco aquí, le coloco E a la K por T, multiplicado por E a la C, porque recuerden que yo puedo distribuir, ¿cierto? Aquí la base en la suma de exponentes, propiedades de la potenciación. Y al final, como esto igual es una constante, yo la puedo colocar solo como C. Entonces esa es la explicación de uno dice, pero a veces, ¿por qué colocas así? Entonces PT es igual a la constante por E elevado a la KT. Y así me quedaría. Y si ustedes se dan cuenta, es la misma solución que yo les dije al principio, sino que aquí toca hacer el proceso. Toca explicarlo ahí paso a paso, bueno, a la manera de cada quien me imagino, y llegar a explicar pues por qué queda el proceso. Entonces el problema poblacional, pues por ese lado del procedimiento del método matemático y llegar a esta solución general, que en este caso pues es PT, sería muy sencillo. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta? Sí, si todas las separables fueran así, mejor dicho. Así de fáciles. Listo, continuamos. Entonces, usted siempre respondiendo una pregunta orientadora. De acuerdo con la pregunta del problema planteado, ¿cuáles son los procedimientos algebraicos necesarios para llegar a la solución particular? ¿Qué es una solución particular? Porque alguien me dirá, ¿cómo así? Pero si yo ya llegué a una solución. Esta solución que ustedes ven acá es general. ¿Por qué? Porque necesitamos saber quién es C y quién es K. Y además de eso, resolver nuestra pregunta. Entonces necesitamos algo más porque si no sé quién es C y quién es K, pues no he solucionado todavía el problema. Entonces eso nos vamos a dedicar a hacer. Entonces retomamos nuestra solución. Les decimos, bueno, eso da C por E a la KT. Perfecto, listo. Entonces primero tenemos que hallar, o sea, nuestro trabajo es encontrar C y K, ¿no? Entonces vamos a empezar con C. Siempre yo siempre veo que C es lo más fácil. ¿Cómo hacemos, estimados estudiantes, para encontrar la constante C? Los que ya hicieron el de separación. En todos los problemas está eso, menos en el tercero.
Hay algo que nos ayuda a hacerlo. Se sustituye en la... Se reemplaza en la solución general los valores. ¿Los valores de dónde? Voy a volver al problema. Sí, están implícitos en el problema. Es decir, recuerden que uno tiene unos valores iniciales, ¿verdad? O un problema de valor inicial, que también llaman por ahí. Entonces, esos valores iniciales, me dice que en 1970 el tamaño de la población era 74.000 habitantes. Pero recuérdense que en 1970 lo tomamos como el punto inicial. O sea que en el tiempo cero, ¿cierto? En tiempo cero, la cantidad de habitantes era 74.000. O traducido algebraicamente, así con todo lo estricto que puede ser eso, quiere decir que P de 0 es igual a 74.000. Y aquí es donde se vuelve importante y aquí es donde uno entiende, ay, ¿por qué me tocaba resolver esos y ceros igual a E, esos y ceros igual a pi cuartos? Porque eso hace que yo pueda llegar a la solución particular. Entonces yo utilizo esta primero, ¿para qué? Para calcular el C. Ahorita lo vamos a hacer. Y ahora tengo una segunda, me dice que en el censo poblacional del año 2000 se estimó que el tamaño de la población era 200.000. O sea, ¿cuántos años después? Del 70 al 2000, que era lo que se explicaba en el bosqueo, pasaron 30 años. O sea, yo tengo otra información por ahí. Que después de 30 años teníamos 200.000 habitantes, ¿cierto? Es decir, así siendo muy estricto, P de 30 va a ser igual a 200.000. Entonces, ¿cuál es siempre mi plan? Resulta que con esta hallo el C. Y cuando haya el C con esta, hallo la constante poblacional. Con esa la hallo. Entonces, esa va a ser que yo estos valores iniciales que están siempre implícitos en los tres tipos de problemas, porque vamos a ver qué ocurre en los tres, no solamente en este, siempre voy a hallar el C con el del 0 y siempre voy a hallar el K con el que le sigue, con la otra información que me da. ¿Listo? Ese es mi plan. Entonces me voy a ir a ese plan. Por eso me volví un poquito para que saquemos todo. Entonces vamos a encontrar a C utilizando el primer valor inicial, que en el tiempo cero hay 74.000 habitantes. Eso es lo que me dice. O que en T igual a 0, para que sea. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? Les hago la pregunta. ¿Dónde la reemplazo? ¿Qué hago? ¿Para qué? Para encontrar el C. Entonces les voy a ayudar. Ustedes la reemplazan. P quedaría igual a 74.000, ¿cierto? Igual a la constante que no sé cuál es, a la E elevado, a la K que tampoco conozco, multiplicado por 0. Entonces, ¿qué pasa con esta? Porque alguien dirá, pero si yo no tengo la K, ¿cómo voy a hallar la C? No la necesito, que resulta que K por 0 me da 0. Entonces, aquí quedaría 74.000 igual a C por E a la 0. O sea, la cancelé multiplicándola por 0. Por eso lo hago siempre iniciando con el 0. Doctora, hay una pregunta aquí, te pregunta Alejandro en el chat. Ujú. Profe, en el primer ejercicio nos dan la constante K, ¿es necesario volver a sacarla? Si te la dan en el ejercicio, no. Podrías explicar el procedimiento algebraico para llegar a o sea, es decir, para eso sí tienes que hacer todo esto, pero entonces yo de una vez reemplazaría acá la constante K. Y ahí sí seguiría con el mismo proceso. ¿Listo? ¿Sí queda claro? Sí, porque pues en ese caso no hay que resolverlo, entonces yo de una vez la reemplazo y ahí hago lo demás. Ujú. Listo, pero en este caso no lo tengo. Bueno, entonces K por 0 me da 0. Luego hago aquí 74.000. Déjame a ver por qué. Ahora, aquí me imagino, pues aquí es muy fácil, 74.000. Y recuerden que todo número elevado a la 0 da 1, o sea que me da C. O sea que C no es más que 74.000 en mi caso. Entonces esto haría, ¿cierto? Que mi ecuación que yo tengo por acá, ya sé, quedaría como P igual a 74.000, ¿cierto? Multiplicado por E a la KT. Listo. Ahora, ¿cómo hago para calcularla acá? Entonces lo hago con el otro. Entonces me dice que cuando que P
que P de 30, es decir, en 30 años, me da 200.000. O sea, muy fácil, o sea que cuando T es igual a 30, P es igual a 200.000. Entonces yo aquí lo sustituyo a ver cómo me ayuda eso aquí en la segunda ecuación. Entonces aquí digo 200.000, ¿cierto? Es igual a 74.000 E a la K por 30, ¿cierto? Porque reemplazo T, reemplazo P. Y aquí pues sí me toca hacer un poquito de álgebra, un poquito más de álgebra para poder hallar la K, ¿cierto? Entonces, ¿qué me toca hacer acá para despejar la K? Entonces esto que está multiplicando lo paso a dividir, por 74.000 y esto daría E a la K 30. ¿Cierto? Y luego yo, pues para poder, ya sabemos que con el exponencial, al igual con logaritmo, ellos tienen su inverso, entonces le hago el logaritmo para poder cancelar el exponencial. Entonces eso me va a quedar logaritmo de, ustedes pueden dividir 200.000 entre 74.000, les da este número, lo pueden hacer en la calculadora y en casa, si cualquier cosa lo corregimos. Y esto da igual como al logaritmo también, entonces quedaría acá por 30. ¿Cierto? Y esto quedaría así. Entonces yo lo despejo, entonces me quedaría acá igual al logaritmo de esa parte de arriba, de 7/27, dividido 30. Y aquí sí les aconsejo que hagamos de una vez como todo lo algebraico, es decir, todo lo de la calculadora, porque sería logaritmo de 2.7027 dividido entre 30, también lo podríamos verificar. Quiere decir que la constante nos da aproximadamente 0,03314. Esa sería la constante, pues cuando no la tenemos. Cuando la tenemos, pues ya nos sobraría este procedimiento. ¿Cierto? Pero creo que en el segundo ejercicio pues no la tenemos. Entonces, pues era necesaria dar la explicación y que cuando estemos en la prueba nacional, pues nos va a salir cualquiera de estos problemas. Entonces, así no hayamos escogido este problema, es bueno que lo tengamos claro de cómo se realiza. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta de pronto en el chat? De pronto si pueden activar sus micrófonos. Ok. Mientras tanto, entonces, ¿cómo nos queda la P? Entonces, la P, al final de cuentas, nos queda como 74.000 E a la 0,03314, les aconsejo al menos 4 decimales, multiplicado por P. Esta sería la solución que colocamos al final de todo y que pues digamos que permite hallar la solución. Aquí voy a necesitar, ¿cuánto me faltó? Voy a necesitar otra diapositiva, ya les digo, porque pues no he terminado de resolver esa parte, aunque bueno, lo podría hacer acá. Bueno, lo voy a poder hacer acá. Listo. Entonces digamos que encuentro esa solución particular, ¿cierto? Lo voy a hacer acá. Encuentro esa solución particular, que en este caso sería, vamos a colocarlo acá, esa solución así ya específica de mi problema sería que P es igual a 74.000. Vuelvo y lo copio. E a la 0,03314T. Listo. Entonces, ahí vamos a decir, bueno, ¿y por qué la solución particular contra el ítem es la solución del problema? Resulta que en el problema me voy a devolver otra vez. Me están preguntando, ¿cuál será el tamaño de la población en el año 2030? Entonces, en el año 2030, aquí me volví mucho. Listo, ¿cierto? Entonces me está diciendo que cuál es la población cuando pasen 60 años, porque de 1970 al 2030, pues pasaron 60 años, o sea, T igual a 60. Listo. Muy fácil, simplemente voy a sustituir aquí. Entonces aquí me demoro más copiando que lo que me toca hacer. E a la 0, bueno, punto, la voy a colocar como punto, 3314 multiplicado por 60. Ustedes realizan las operaciones en la calculadora, ¿cierto? Y vamos a ver, voy a colocarle aquí, bueno, voy a colocarlo acá abajo. P de 60 es igual, para que pues sea correctamente en el álgebra, es 500, aproximadamente 500
71.289. Aquí se le cálculo, el cálculo lo puedo hacer en el paso 5 o en el paso 6, pero no he respondido el por qué. Entonces yo lo respondo. Porque, ¿cierto? Puede ser así. Indica que en el año, ¿cierto? En el año que 2030, la población, ¿cierto? Lo voy a copiar todo para que ustedes vean que esto es lo más importante, saber responder una pregunta. La población del pueblo, ¿cierto? De la ciudad o de lo que sea, por ahí de Egipto también, será de 571.289 habitantes. Eso es lo que me pide el 6. Díganos por qué. Denos la respuesta y toca escribir. Ay, profe, que solamente dejé, se sobreentiende. No, no se sobreentienden las cosas. Hay que escribirlas y hay que escribir las respuestas. Porque para eso hacemos todo este procedimiento matemático, para llegar a esta respuesta que ustedes ven acá en estos dos renglones. Esa es la meta, que a veces no entendemos. Si hacemos un poco de procedimientos y entonces nos quedamos en el conocimiento algebraico, en el conocimiento formulístico que tenemos de los ejercicios 1 al 4, pero no sabemos qué es lo que estamos haciendo o para qué nos sirve. Entonces, escribirlo, por eso les enfatizo, no, escribirlo para que nos vaya muy bien en ese ítem. Y de esa manera se haría esto. Voy a devolverme un poquito para mostrarles cómo se haría la sustentación. La sustentación no es agarrarme a hablar por hablar, sino voy a sustentarlo. Entonces digo, bueno, a mí, ¿cuál es el enunciado del problema que me corresponde? Tan. Entonces yo lo muestro, mire, este es el problema, Bueno, lo explico brevemente. Si quieren los valores iniciales, bueno, ustedes explican brevemente. ¿Cuál es el bosque? Ah, no, yo lo expliqué con un recipiente, yo lo expliqué con esta gráfica, yo lo expliqué con esto. Tercero, ¿cuál es la ecuación diferencial? Ah, sí, mire, profe, la ecuación diferencial es esta y esta por esto y esto. Muy fácil. ¿Cuál es el método utilizado para encontrar la solución? Ah, bueno, separación de variables, lo hice con esto, le dividí, le sumé, breve, o sea, muy resumido sustento. Y listo. De acuerdo con la pregunta, ¿cuáles son los procedimientos algebraicos necesarios? Entonces usted me muestra la algebrita o nos muestra no sé qué, despeja, bueno, me dio la K y al final, listo, mire, esto es el procedimiento algebraico es para que me diera la solución particular. ¿Y por qué esta solución particular encontrada pues da solución al problema, es decir, a la pregunta? Entonces, pues responda a la pregunta, le están preguntando. Ah, sí, es que me preguntaron que en 60 años, ¿cuál es la población? Entonces, mira, profe, yo despejé acá, coloqué 60, me dio 571.289 y la respuesta es esta, que en el año 2030 la población será de 571.289 habitantes. Eso es lo que dice la sustentación. No se pueden gastar más de 5 minutos. Yo lo hice pues muy rápido, pero ustedes lo hacen un poquito más detallado, pero sin pasarse del tiempo. No se trata de explicarnos un procedimiento algebraico, sino de explicarnos cómo dio solución a un problema a través de las preguntas orientadoras, no de cualquier manera, no leyendo. ¿Por qué hicimos estos cambios? Porque ustedes se dedicaban a leernos la integral de la derivada y se dedican al procedimiento netamente algebraico. Y nosotros necesitamos es que nos expliquen cómo solucionan un problema, debido a que se están formando como ingenieros. Bueno, ¿hay alguna pregunta en el chat? Y si no, continuamos con el segundo problema. Cuéntame. Escucho ahí que... Entonces, para la sustentación hay que tenerlo ya listo el ejercicio, ¿verdad? O hay que irlo Claro. haciendo y irlo buscando, porque es que en el anterior curso a este, Ujú. a mí Sí. en la sustentación me fue un poco flojo porque yo ya lo tenía hecho el ejercicio y lo iba a explicar nomás. O sea, como decir, así como usted lo estaba explicando aquí, y el profesor me mandó un mensaje que así no, que tocaba de irlo resolviendo en el video. Entonces, por eso es lo que hago la pregunta, que si ya toca tenerlo hecho y explicarlo o hay que irlo resolviendo en el video. Lo que pasa es que tú lo puedes, o sea, tú lo puedes ya tener realizado como yo lo hice, exacto, y explicarlo. Lo importante es que no se vea que tú estás leyendo.
sino que tú nos cuentes brevemente cómo resolviste el ejercicio respondiendo cada pregunta, no que se vea como que yo empiezo a leer, por ejemplo, digamos, vos estoy respondiendo esto, entonces, ¿por qué esta solución particular encontrada es el ítem es la solución del problema? Entonces yo empiece, P es igual a 74.000 y a la 0.0, no. Tú dices, no, mira, es que esto se tenía que hallar cuando T era igual a 60 años, yo logré mediante el método, porque como ya te corrigieron el ejercicio 5, no necesitas explicarnos eso. Entonces dices, en 60 años ya quedó 579, 189. Lo que quiere decir que en el año 2030 la población del pueblo será de 572.289 habitantes. Eso es una sustentación. ¿Por qué? Porque como ya te calificamos el procedimiento, ¿cierto? Nosotros ya sabemos si eso está bien o está mal, sino que también te estamos calificando cómo tú te defiendes y expones lo que hiciste. Lo importante es no caer en la lectura, ¿listo? Puedes ir también haciéndolo, esa es una forma, y de pronto algunos tutores la piden porque los sienten a ustedes muy pegados a los apuntes. Es como cuando ustedes tienen una exposición de algo y se dedican a leer la diapositiva. Pues eso no es ninguna exposición, es una lectura. Entonces, lo que tenemos que evitar es de leer la diapositiva o la explicación que estemos dando. Les aconsejo que de pronto pasen eso a diapositivas, también lo pueden hacer desde el mismo documento y ahorita les muestro que ahí el documento está muy bien organizado, siempre y cuando no caigan en la lectura y en la monotonía de eso. ¿Listo? No sé si queda claro. Tutora, sí, yo le Listo, iba a profe. preguntar sobre, qué pena, yo le iba a preguntar sobre si se podía como ir avanzando a través de imágenes las ecuaciones, explicando de acuerdo a lo que ya está parametrizado y a través de unas diapositivas, cosa que uno pueda Sí. ir explicando cada vez el ejercicio, Sí, ¿cierto? lo puedes hacer a través de diapositivas o a través del mismo formato del anexo que yo ahorita les voy a mostrar, que se les Bueno, permite hacerlo ahí, siempre y cuando sea una explicación. No se vayan a poner a leer, ¿no? Preparen una explicación de lo que hicieron, cuéntenos un relato de lo que hicieron. ¿Por qué? Porque lo que está ahí escrito, pues nosotros ya lo leímos en el ejercicio 5, ¿listo? Es eso. Que hay un sea la tiempo diapositiva mínimo, una guía. hay ¿Cómo un tiempo dices? mínimo para la explicación. Ya usted mencionó que Hay un máximo tiempo 5 minutos. máximo, 5 minutos, hay un tiempo Y el máximo. mínimo podrían No, ser no un hay un año. tiempo No mínimo, hay pero pues mínimo. tampoco, Ok. no, sino pues hacerlo pues de la Por ahí manera entre más 4 y detallada 5 posible. minutos. 4 y 5 minutos, yo creo que se pueden gastar y Sí. resuelven las 6 preguntas. Ujú. Ok. Sí, es que hacer el ejercicio 5 ya es hacer el 6. Ujú. Sí, señor. Gracias. Profe Dayana, te piden el favor de que dejes ver el bosquejo nuevamente. Perfecto. Lo Y que una, les, sí. y una estudiante comenta que el resultado le dio diferente. Bueno, eso. Ahí ya estás viendo el bosquejo, Alejandro. Listo. Entonces, bueno, entonces sería el bosquejo. Sí, esta es una manera, lo que les digo, es una manera en que yo entiendo, en que yo puedo explicarlo, pero el bosquejo sería muy bueno que ustedes se arriesgaran, que ustedes dieran sus propias explicaciones, sus propios gráficos. ¿Listo? Esa es la idea, que se arriesguen un poco más. No lo vamos a jugar si está muy bien, si está muy mal, sino ver cómo ustedes comprenden un problema. Bueno, si de pronto, pues porque no nos vamos a centrar, de pronto, pues bueno, yo verifiqué los resultados y si de pronto hay algún resultado que no esté coincidiendo, pues digamos ahí les dejaría para la corrección, ¿listo? De pronto me lo puedes enviar por el Skype y miramos la corrección. Yo lo estuve verificando, pero pues por efectos de tiempo sí voy y continuaría con el problema de las leyes de enfriamiento de Newton. ¿Listo? Sí, sí, cualquier cosa me escribes, el Sky yo lo tengo ahí en todos los grupos, tú te escribes el Sky y ahí miramos lo de las cuentas. Bueno, entonces, Había otra estudiante que quería bueno, preguntar. sí, cuéntame. Parece que ya no. La estudiante que quería hablar ahorita. Parece que ya no. Bueno, Listo. Entonces vamos a continuar con la aplicación en la ley de enfriamiento de Newton. ¿Listo? Esta es una aplicación de pronto la anterior más a la biología, a las poblaciones. Esta es más enfocada hacia la física. Entonces, bueno, básicamente se va a entender que la rapidez con la que se enfría un cuerpo es directamente proporcional a la diferencia entre su temperatura y la del medio que lo rodea, la cual se puede expresar mediante la ecuación diferencial así.
Entonces ya vamos a anotar la ecuación diferencial. Listo, listo, listo. Entonces, siempre ¿a qué se asocia la rapidez, la razón, la velocidad? Entonces, la rapidez de cambio de la temperatura, pues no es más que esto, ¿cierto? Esa es una ecuación diferencial, una derivada. Y me dice que eso es igual a la diferencia entre la temperatura que les dan a ustedes y el medio que los rodea, que es TA. Entonces uno dice, pues la diferencia es la resta, ¿no? Siempre las diferencias son las restas. Y que eso, como es una proporción, también llevará una constante K, que tiene pues la misma idea de la anterior. Entonces, ¿esto cómo es? Esto tiene que tener, al igual que el anterior, aquí hay un poquito más de ayuda en eso, un valor inicial, o sea, un tiempo cero, en donde nos dará alguna temperatura, ¿cierto? Tiene que tener algún otro tiempo por ahí, en donde nos va a dar otra temperatura que corresponde a ese tiempo. Lo mismo, es muy parecido al de las poblaciones, solo que hay que interpretarlo de otra forma. Y la solución, también con el método de las separables, ¿cierto? Con el método de las separables, lo mismo, la misma historia. Profe Dayana, te interrumpo un Sí, cuéntame. momentico para que dejes claro en el tema de la asistencia el nombre con el que va a quedar la CIPA y también te preguntan la zona y el centro es en la que se encuentran los estudiantes. Sí, sí, señora. ¿De qué? ¿Del tutor? Ah, ok, listo. El nombre de la CIPA es el que estaba en el título. Eh, puedes tú copiarlo ahí en el chat. Entonces, diles a aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden. Ujú. Así se llama para que lo copien y lo peguen. Bueno, entonces con las ecuaciones separables, ya miraremos el método como hicimos, se halla esta solución. La solución T, al final de cuentas, es TA más una constante por EKT. Creo que hay un micrófono activado ahí para que lo silencies a todos, un momentico. Ahí arriba dice silenciar todos. Perfecto, muchas gracias. Listo, ¿me escuchan? Sí, señora. Perfecto, bueno, entonces vamos a empezar a resolver el problema. Entonces, la primera pregunta orientadora, ¿cuál es el problema que me corresponde a resolver? Entonces, muy parecido. Un recipiente calienta agua a temperatura de 100 grados, se enfría en 10 minutos a 80 grados en un cuarto cuya temperatura es de 25 grados. Encuentre la temperatura del agua después de 20 minutos. Colocamos el enunciado y aquí también podemos empezar a identificar cuáles son las variables que tenemos. Entonces, por ejemplo, yo diría, por ejemplo, les hago la pregunta, ¿cuál es la temperatura TA? Que es la que llama uno la temperatura ambiente, según este problema. 25 grados. Correcto, porque es como está el cuarto y siempre nos lo dice el problema. Perfecto. ¿Qué más información nos da? Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la temperatura en el tiempo cero? Ahí nos lo da el problema. Ujú. 100 grados. 100 grados. Correcto, porque así pues inicia. ¿Y cuál sería la temperatura en el tiempo 10? 80 grados. Perfecto, listo. Y recuerden que este generalmente se va a asociar cuando yo haya la solución a hallar la constante C y generalmente este va a ser para hallar la constante K. Entonces es como la misma idea del anterior ejercicio. Si ustedes combinan el anterior ejercicio, este va a ser mucho más sencillo. Bueno, este es un posible bosquejo muy técnico. Realmente me gustaría más con la ollita, el fogoncito, algo más bonito. ¿Cuál sería el bosquejo diagrama gráfica que explica la situación? Resulta que yo aquí explico, hagan en cuenta que son los recipientes o de esa forma, que en el tiempo t igual 0, la temperatura es 100, como nosotros lo teníamos, y este ambiente es de 25. Aquí ha pasado el tiempo,
Generalmente creo que pasaron los 10 minutos, ¿cierto? Ustedes lo pueden explicar acá. Y bajó a 80 y va a llegar un tiempo largo en donde esa temperatura del agua que está dentro del recipiente, pues va a ser aproximadamente igual a la temperatura ambiente, que esa realmente es la aplicación de la ley de enfriamiento de Newton. Eso es lo que realmente uno quiere llegar. ¿Listo? Entonces, este es un bosquejo, de pronto ustedes le pueden construir que el recipiente, que no sé qué, con la ollita, con el agua, algo un poquito más elaborado, pero digamos que para mí es una explicación válida y o si no, otro bosquejo. O sea, aquí, como les dije, los invito a que se arriesguen a explicarlo. Bueno, ¿cuál es la ecuación diferencial que modela la situación? Ya la conocemos, no hay nada raro en ella, es esta. Sería con un K que todavía no conocemos, pero sí hay algo que sí conocemos y es el 25. ¿Sí o no? Ese sí lo conocemos. Bueno, listo. Esa es la ecuación diferencial. Con respecto a eso, pues no, hasta ahorita vamos allá a la K, o no sabemos más. ¿Cuál es el método utilizado para encontrar la solución general? Entonces aquí sí nos toca hacer otra vez el de separación. Entonces yo tengo aquí que el diferencial de t, ¿cierto? Voy a volverlo a copiar, es igual a K por T menos 25, ¿cierto? Estamos todos de acuerdo. Entonces aquí lo mismo, paso los T's para acá, paso el T allá. Entonces todo esto que está multiplicando a la K pasaría a dividir, ¿cierto? T menos 25. Y este que está dividiendo, perdón, pasaría a multiplicar, ¿cierto? Y aquí nos pasa lo mismo, hacemos la integral, ¿cierto? La integral de dt sobre t menos 25. Yo se las voy a dar porque pues esto no es una clase de integración, pero hay que explicar un poquito el proceso, ¿no? No es muy difícil, se puede ahí colocar que u es igual a t de 25, bueno, eso lo pueden confirmar. Esa integral en todo caso es el logaritmo natural de t menos 25. Y la integral aquí de k por dt es kt más una constante, eso creo que ya todos más o menos lo tenemos claro. Aplicamos la exponencial y nos queda t menos 25, muy parecido, ¿no? Este ejercicio casi que, salvo esta diferencia, es una copia. El de las mezclas sí tiene un poquito más de interés, la verdad se me pareció bien interesante. Entonces, este que Profe, está una restando, preguntita. sí, cuéntame. La fórmula no es menos K. ¿Cuál es el menos k? ¿Si es con menos k? Ahí, espéramelo. ¿Por qué quedaría con menos k? No, preguntaba por... No es una constante, no quedaría con menos k. O sea, tú preguntas la fórmula de esto. No es con menos k, es con k. Sí, señora. Sí, es con k. Ok. Listo, perfecto. Entonces aquí hacemos lo mismo, nosotros ya conocemos esta historia, esto lo distribuimos, entonces nos queda t menos 25 igual a e a la kt por e a la c, esto se nos vuelve una c porque pues sí, al fin y al cabo es una constante, entonces ahí despacito lo vamos solucionando, la c la coloco acá, la puedo cambiar, es conmutativo, esto que está restando pasaría a sumar y eso finalmente sería pues esa solución que inicialmente, pues, como esa solución general, ¿no? Todavía es muy general, todavía no sé bien, no es tan específica o tan particular como quisiera. Entonces ahí llego a la ecuación. ¿Hay alguna pregunta? Separación de variables, despejo la t y es todo lo que hago y la c y la k siguen en las mismas cosas. Generalmente voy a borrarlo ya les diré. Generalmente se coloca así, ¿no? El orden es como 25, eso lo coloca más en los libros, pero pues eso ya es como el orden, ¿no? Eso no importa mucho. Bueno, entonces si alguna pregunta la pueden hacer en el chat, la profe Andrea está pendiente o la podemos activar el micrófono. Bueno, y ahora me dice que, pues, ¿cuál es la solución particular? O sea, esto se traduce a calcular, ¿cierto? Calcular C y posteriormente
calcular K, ¿cierto? Voy a colocarlo aquí. Y eso lo hago, ¿cierto? Con esos valores iniciales que yo tenía por allá al principio, que yo identifiqué y que pues aquí requiere un poquito más de álgebra. Entonces siempre la K, casi que les puedo decir que siempre, casi siempre por lo menos, se hace cuando la temperatura es igual a 0, perdón, el tiempo es igual a 0, la temperatura es igual a 100. Entonces con eso es que voy a hallar esta parte. Entonces yo llego y digo que T es igual a 25 más la constante. Y aquí, espérenme que no. Ok, esta vez lo voy a copiar así. E a la KT. Y entonces aquí reemplazo 100 es igual a 25, ¿cierto? Más C por K por 0, ¿no? Pasa lo mismo. Entonces aquí tenemos que 100 es igual a 25 más C, porque recuerden que esto como da a la 0, pues nos daría 1. Y aquí da que C es igual a 100 y este que está sumando pasaría a restar, ¿cierto? Y entonces C es igual a 75. ¿Listo? Esos despejes, entonces lo estaríamos realizando. Y ahora vamos a calcular la K. Entonces la K, ¿cómo se calcula? Cuando ya conozco la C. Siempre lo mismo, eso no cambia en los problemas. 75, E a la KT, vamos a hallar la K. ¿Con qué hallamos la K? Utilizando el otro. Entonces el otro creo que era que cuando pasaban 10 minutos, la temperatura era 80, ¿cierto? Entonces yo aquí reemplazo también, yo digo, bueno, pues 80 grados va a ser igual a 25 más 75 multiplicado por K por 10, ¿cierto? Hago lo que puedo, digamos aquí sería 80 menos 25, ¿cierto? Aquí trato, pues ahí sí ya son cosas más algebraicas que cualquier otra cosa. Esto me da 55, este es que está multiplicando, pasaría a dividir, ¿cierto? Y me da E a la K 10. Para este caso, no, en el de poblacional no pasó, pero aquí sí. Aquí no me conviene tanto, se van a dar cuenta ustedes. Digamos, coger 55 y lo entre 75 no me va a convenir tanto. Me conviene más hacer la simplificación. Entonces voy a simplificarlo entre 5 y entre 5. Entonces me quedaría 11 sobre 15 es igual a E a la K10. Ya verán ustedes por qué me conviene más. Entonces, esto lo voy a dejar quietico y voy a tratar de despejar la K. Ya sabemos que esa K, ¿cierto? Esa K que nos da K, se va a despejar utilizando el logaritmo. Entonces me quedaría el logaritmo natural de esas constantes, del 11 sobre 15 igual al logaritmo que cancela el exponencial y me quedaría K por 10. Y para hallar acá, que le voy a dar la vuelta, sería K es igual al logaritmo natural de 11 sobre 15, ¿cierto? Dividido entre el número 10, por ejemplo, o simplemente no hay una forma como más chévere, no lo voy a dejar así, por un décimo. Profe, Sí, cuéntame. ahí es que yo digo que no debería ser menos porque al pasar al otro lado no cambia de signo. Queda, ¿En cuál cambia de signo? ¿Quién ahí cambiaría de signo? al Aquí. pasar al otro lado. Está No, pasando al otro no, lado. no, no porque solo leí la vuelta. Si tú te das cuenta, yo no pasé, o sea, recuerda que cambia de signo es cuando tú pasas de suma a resta. Pero yo aquí no hice eso, simplemente yo aquí le di como la vuelta, o sea, es decir, voy a hacer el paso intermedio. Como que yo puse K10 igual al logaritmo de 11 sobre 15. Entonces yo solo le estoy dando la vuelta a la igualdad. Si tú te das cuenta, no estoy haciendo así como un reemplazo, por eso no es necesario. Pero si tú lo hicieras así, quedaría menos K y quedaría aquí menos y igual se cancelan, ¿sí ves? Eso es. Pero se Gracias. cancelarían, sí, se cancelarían. Quedan igual, correcto. Pues quedarían igual. Entonces esa sería la solución. Entonces la solución es K igual a un décimo, logaritmo de 11 sobre 15. Ya vamos a ver por qué es que yo lo dejo así, porque alguien dirá, pero ¿por qué no lo resuelve de una vez? Bueno, entonces aquí pues al final de todo esto, que no me alcanzó, al igual que en el otro, voy a colocar un momentico aquí cómo me queda la solución. Perfecto. Que la solución T me quedaría así para resolver pues en cualquier tiempo, me quedaría 25
más 75, ¿cierto? ¿Por qué? Por e, ¿cierto? A la undécimo, ¿cierto? Aquí quería un décimo, por el logaritmo natural de 11 sobre 15 multiplicado por t. ¿Qué pasa con esto? Este logaritmo me va a servir para cancelar este exponencial. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces voy a tomar solo este término para mostrarles así algebraicamente cómo se haría. Entonces yo cojo el exponencial y aplico esta propiedad del logaritmo. La propiedad del logaritmo me dice que el logaritmo de x por un cierto a es igual al logaritmo de a elevado a la x. Entonces voy a hacer eso. Entonces ese x sería un décimo. Entonces el logaritmo de, aquí lo voy a colocar, de 11 quinceavos, aquí no me cae, bueno, elevado a la undécimo, ¿cierto? Eso lo voy a hacer multiplicado por t. Esto y esto se va y solamente me queda lo que está aquí. Espérenme un segundo, porque hay algo que me quedó mal con el undécimo. Ah, ya. Sí, yo sí dije que quedaba raro, quedara como por fuera. Listo. Entonces, este undécimo quedaría por acá. Ah, no, el undécimo está bien, quedaría por acá. Y esto haría que me quede 11 quinceavos, ¿cierto? A ver, ya. Todo esto elevado a la t décimos, porque el t que está aquí, ¿cierto? Y que está elevado, se multiplica con el décimo. Entonces, de esa manera, ahí con, digamos, con algo algebraico un poquito complicado, por eso porque me tocó dejarlo ahí, me quedaría 11 sobre 15, ¿cierto? Ya cancelando el exponencial, elevado a la t décimos, utilizando pues esta propiedad. ¿Cierto? Porque claro, me quedaba aquí por t y ahí sería xt. Listo, entonces t sobre un décimo. Bueno, esta sería la solución que me quedaría y por eso fue que dejé el logaritmo. Esa sería como la explicación. Ahí sí ya es un poquito más. Si alguien dice, no, que complique, yo hago el logaritmo de 11 quinceavos y me quedo con el exponencial, pues tendrá que darle resultados aproximados. Lo que pasa es que el resultado que estamos haciendo acá es como más exacto, es lo más exacto posible. Sí, no, no quiere decir que no se pueda. Bueno, y aquí me dice que cómo resuelvo la situación. Entonces resulta que me están pidiendo que en un tiempo de 20 minutos, ¿cierto? ¿Cuál es el t? Entonces yo lo hallo. Yo digo, pues t de 20, ¿cierto? Es igual a eso que hallé más 75. Listo. 11 sobre 15. Listo. 20 sobre 10, porque recuerden que esto era t sobre t décimos, ¿no? Entonces aquí, pues simplemente reemplazo, hago las operaciones, les dejaría ahí la tarea, pero a mí me dio 65,33 grados. Y como se está enfriando, pues empezó en 100, luego en 80 y luego en 65 grados. Uno dice, pues como que voy bien, ¿no? Como que sí se está enfriando. Ahí es una manera de decir como que estoy haciéndolo bien. ¿Listo, chicos? No sé si hay alguna pregunta con respecto al de enfriamiento de Newton. Los mismos parámetros para hacer la sustentación. Lo mismo, responden cada pregunta, explicación. Ah, bueno, y aquí tienen que responder el por qué. A mí se me estaba olvidando. Entonces, ¿por qué? ¿Cierto? Aquí sería porque cuando el transcurrieron de pronto, bueno, aquí ya la redacción, ¿no? Transcurrieron de cada uno, ¿no? Transcurrieron 20 minutos. La temperatura del agua, ¿cierto? Es aproximadamente, ¿cierto? Del agua es aproximadamente, ¿cierto? 65,33 grados centígrados. Ujú. Hasta que se llegue a igualar a ese 25 o ser muy aproximado, ¿no? En un tiempo largo. Esa es más o menos la idea. Bueno, entonces no sé si en el chat de pronto hayan preguntas.
Profe, en ese Cuéntame. caso, yo tengo seleccionado el ejercicio A. El ejercicio ¿Ese A, es el sí. que tengo que desarrollar o debo desarrollarlos todos? No, solamente la A. Lo que pasa es que doy la explicación de todos porque eso sí sale en la prueba nacional, pero en el caso de la unidad, de la tarea, solamente harías el ejercicio A. Ok, Ujú. gracias. Sí, exactamente. Profe, y otra respuesta no sería que el resultado satisface las ecuaciones. Es que necesitamos que esté contextualizado a la pregunta del problema, porque tú dices el resultado satisface la ecuación, pero ahí te están preguntando es cuál es la temperatura después de 20 minutos, ¿no? Entonces, que la respuesta pues esté coherente a la situación problema o a la pregunta que te están haciendo. Ujú. Profe, en el ejercicio C, en el ejercicio C Sí, dice que hay que encontrar el instante en el cual la temperatura del motor es de 35. O sea, ahí ya le está dando la respuesta, ¿verdad? Hay que, con los no, métodos, llegar a esa en ese respuesta. caso, no, en ese caso, ponle cuidado. Tú coges la ecuación que tienes acá y en lugar de reemplazar en el T, reemplazas en la temperatura y lo que tendrías que despejar es el tiempo. ¿Sí me hago entender? O sea, es decir, Ah, ya. es lo contrario. Te dan la temperatura, ahora hay el tiempo. Eso también le puede pasar a uno. Ujú. Ah, Entonces ya, tendrías ya. que reemplazar aquí en la temperatura y hacer pues las operaciones y los despejes para decirnos en qué tiempo ocurre esa temperatura. Ujú. Ah, ya, listo. Sí, hay que hacerle un poquito de más cosas, pero pues tampoco es muy difícil. Ujú. Ya depende del problema. De pronto más cosas en el sentido del álgebra. Despejas el tiempo. Listo, si a alguno le sale que el tiempo le tocaría hacer eso. Listo, y hay varios ejemplos ahí que ustedes pueden revisar, sobre todo en el libro, o bueno, cualquier cosita, pues me preguntan también por el Sky. Bueno, el siguiente problema, no sé si hayan personas que les tocó el problema de las mezclas aquí presentes, que sería muy bueno que estuviera. Ok, perfecto, no pasa nada, pues igual queda la grabación, pero para todos, pues es muy importante que coloquen atención porque lo que les digo, como salen las preguntas en la prueba nacional de cualquiera de los problemas. Entonces, resulta que la ley de las mezclas, resulta que dice que en los problemas de mezcla se desea calcular la cantidad de sustancia XT que hay en un recipiente en cualquier instante T. Entonces, la tasa de cambio de la sustancia presente en la mezcla satisface esta relación. Entonces, esta es la ecuación, este es el modelo para las mezclas. ¿Qué tiene este modelo? Que calcula la razón de cambio de la cantidad de soluto, ¿cierto? Entendiendo el soluto, por ejemplo, en el caso nuestro, generalmente la sal, también a veces sale el azúcar, ese es el soluto, y que esa razón de cambio del soluto es igual a la diferencia entre la tasa de entrada de la sustancia y la tasa de salida de la sustancia. Y mira, ¿qué es la tasa de entrada y qué es la tasa de salida? Tiene unas formulitas. Entonces, este diagrama es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Resulta que en el problema nos dice, la tasa de entrada es la concentración inicial por perdón, la concentración inicial por ¿cómo sería? Con la razón de cambio, ¿sí sería el soluto? Sí. La razón, o sea, la velocidad con la que entra el soluto. Y la de salida, pues de igual forma aquí. Entonces, ¿cómo se entiende? Es a razón de entrada, sí. Entonces, ¿cómo se entiende? Q1 es la razón de entrada de esa sal, ¿cierto? Generalmente la cantidad de sal. Y la concentración de entrada, pues no es más, o sea, ¿cómo calcula uno la concentración? Resulta que usted tiene aquí como un recipiente con agüita, y cierto, y un recipiente con sal. Entonces, esa concentración del soluto, pues no es más que la cantidad X que entra dividido entre el volumen del agua. Entonces, digamos, este generalmente va a ser una constante. ¿Por qué? Porque a usted en el problema le van a tener que decir, ah, no, entonces entramos a razón de, no sé, de 2 libras por galón. Entonces, eso es donde se entiende el cociente. Y aquí en la parte de la salida, pues también es igual. Lo que pasa es que en la salida, ¿qué pasa? Esta razón y esta razón generalmente se van a conservar iguales, ¿cierto?
o sea, este Q2 que ustedes ven acá y este Q1, generalmente se conservan iguales en este tipo de modelo. ¿Por qué? Porque vamos a mantener constante el volumen del volumen del agua. Siempre el solvente, ¿cierto? Es el agua. Entonces, ese solvente va a ser B sub 0. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si esa concentración es la cantidad de soluto sobre el volumen del solvente, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir que la salida de eso va a ser igual a XT, que es la cantidad que pues va a estar variando, es decir, esa cantidad varía, sobre el volumen del agua que va a ser constante porque la entrada y la salida son iguales. Entonces, eso es más o menos lo que tenemos que entender en este problema, más allá de entender, ay, que una ecuación diferencial, sino entender el diagrama. Y este es el diagrama de ese ejercicio. O sea, digamos que pintar uno su tanquecito, decir, ah, bueno, tanto entra, tanto sale, y este es para el ejercicio E. ¿Listo? Esta es una aplicación en qué? En la química. Generalmente se aplica mucho para la química inorgánica. Listo. Entonces vamos a verlo. O para los que están en ingeniería de alimentos. Entonces, que pues fueron los que más escogieron este ejercicio. Entonces, ¿cuál es el enunciado del problema? Entonces, el problema mío es, un tanque contiene originalmente 100 galones de agua fresca, casi siempre agua. Se convierte dentro del tanque agua que contiene media libra de sal por galón. Entonces les decía, esa razón de entrada, ¿no? Ah, no, perdón, la concentración. Entonces tienen que decirme, pues que yo no simplemente cojo y pongo sal, sino pongo agua con sal, ¿cierto? Y me digo que media libra entra por un galón de agua. Eso es lo que estoy colocando. Y que la velocidad de eso es 2 galones por minuto, ¿cierto? Entonces cuando yo hago 2 galones, haría una libra. Y esa es la idea. Y se permite que salga la mezcla con la misma rapidez, lo que les dije, lo mismo que entra va a ser lo mismo que sale. O sea que la Q de salida, la velocidad de salida es la misma. Después de 2 minutos que se para el proceso y se vierte agua fresca dentro del tanque, la velocidad, bueno, pues es la misma, dejando salir la mezcla a la misma velocidad. Eso, digamos, es el supuesto. Encontrar la cantidad de sal en el tanque al final de los 10 minutos, o sea, al cabo de 10 minutos. Esa sería. Bueno. Entonces vamos a mirar cuál sería el bosquejo y diagrama. Yo hice un recipiente muy simple, pero ustedes pueden hacerlo de 1000 formas. Entonces yo dije, vea, esto es lo de entrada, ¿cierto? Entonces esto es lo que va a entrar dentro del recipiente. Entonces simplemente yo diga, ah, bueno, va a entrar agua con sal, media libra por galón y esta es a razón, o sea, la velocidad que va a entrar. Listo, chan. ¿Qué se mantiene constante? Lo que está dentro del recipiente, ¿cierto? Entonces, se mantiene constante los 100 galones, sí, porque como es la misma salida. ¿Cuál es la cantidad de sal inicial? Pues 0 libras, ¿no? Porque como era agua limpia. ¿Y cuál es la concentración inicial, cierto? Digamos ahí, digamos que dentro de esta parte es 0 libras por galón, digámoslo así. Pero bueno, lo podríamos dejar, pero lo vamos a colocar. Y al final, como son iguales, la salida y la entrada, ¿cierto? La razón lo dejamos aquí. Aquí se vuelve un poco más difícil, ¿cierto? Saber quién es C2, es decir, quién es la concentración de salida. Pero la concentración va a ser la cantidad del soluto en el tiempo T dividido entre el volumen, que es constante, porque por la misma velocidad de entrada y de salida, es decir, sobre 100. Escrito mejor, X sobre 100. ¿Listo? Entonces, no sé si hay alguna pregunta sobre el diagrama, porque el problema de las mezclas, lo más importante es entender este diagrama. Ya el resto como que viene por añadidura. Perfecto. Hoy no vinieron los de las mezclas, porque yo tendría muchas preguntas. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo aquí el bosquejo, ¿cierto? Por aquí está. Me dice que las razones son las multiplicaciones entre las Qs, ¿no? Que corresponden tanto entrada como salida. Entonces voy a hacerlo. Entonces, aquí sería la razón de entrada, que es el R1. Entonces quedaría C1 por Q1 o viceversa, no pasa nada. Entonces la concentración
Pues yo ya sé, voy a quitarle las unidades para no complicarme tanto. Media libra multiplicado por 2 me da 1. Se cancela y pues no queda más que 1. Y la razón 2, ¿cierto? Va a ser igual a ¿quién? Entonces yo aquí lo quiero hacer con el bosquejo. Entonces, esa razón 2 va a ser igual a, pues a C2, perdón, por Q2. Entonces, R2 va a ser igual a ¿qué? Entonces, ¿dónde está el C2? Entonces, el C2 ya sé que no me da así X por 100 y el Q1 son iguales, ¿no? Con Q1 y Q2 son iguales. Y esto ustedes lo pueden simplificar, me da 1, la mitad me da 50 y me da X sobre 50. Entonces, como la ecuación diferencial, ¿cierto? Es igual a R1 menos R2, pues allá lo tengo. La diferencial de X sobre T va a ser igual a esta constante que es el 1 menos X sobre 50. Y esa sería la ecuación. Voy a escribirla de una forma mejor porque la verdad me parece que se ve muy extraña y me va a servir para efectos algebraicos. Entonces 50 menos X sobre 50. Puede ser así o así, está bien. Entonces eso resolvería el siguiente, ¿no? Porque me diría, bueno, la ecuación diferencial con lo que yo estaba explicando, lo que pasa es que me tomé el diagrama para que les quedara, pues me quedara como más fácil llegar a la ecuación, ¿cierto? Entonces, esa ecuación, ¿cierto? Es igual a 50 menos X sobre 50. Esa es la ecuación, ahí pues expliqué cómo llegué. Aquí, ¿qué toca hacer? Todo lo que yo hice allá, explicar cómo es el R1, ¿cierto? Como lo acabé de explicar, o lo pueden dejar en el diagrama, no está mal, desde que quede explicado. ¿Y cómo fue que llegué a todo esto, no? ¿Cómo fue que llegué? Porque digamos que esta ecuación tiene la dificultad, aunque no me parece tan terrible, de que no se puede llegar tan directamente como eran los anteriores problemas, sino que toca hacer un poquito ahí de operaciones, de reemplazos de fórmulas, alguna que otra cosa. Si alguien me dice, ah, no, pues yo simplemente, pues como es R1 menos R2 y da 1 menos X sobre 50, pues también está bien, está perfecto, sino que igual nos toca hacer esto. Bueno, ¿cómo seguimos acá? Entonces, resulta que yo tengo que ver con qué método matemático me resuelvo esto, ¿no? Estos 50 me van a dar algunos inconvenientes en el sentido de ya la parte de las operaciones. No muchos, pero pues me toca ahí como trabajarles el álgebra. Entonces aquí, de nuevo, hago separación de variables. Entonces la derivada de x, si esto está multiplicando, pasa a dividir. No se cambia el signo. Recuerden que los signos solo se cambian si aplico una suma o una resta al otro lado. Listo, como le decía a su compañero. Entonces hacemos la integral. Aquí ustedes pueden hacer sustitución y se van a dar cuenta que sale una integral así, ¿no? Sale una integral, ok, pero un segundo, no, hagámoslo así. Entonces aquí saldría menos el logaritmo, por lo que está volteado, es que aquí sí está un poquito diferente. Entonces 50 menos x es igual a t sobre 50. Esto, aquí t, y esto más una constante, ¿no? Aquí, bueno, aquí creo que me parece mejor, permítame en un momento, porque es que hay que tener mucho cuidado con la resolución de las ecuaciones diferenciales. Ya les digo, chicos, ¿en qué sentido? De que resolver una ecuación diferencial no es de pronto solo resolver una integral y ya, sino que hay que tener algunas precauciones. Entonces, porque es que con esas benditas constantes uno empieza a tener problemas. Entonces es como la pericia que uno tenga. Entonces aquí siempre tratar de dejar el t acá y este que está dividiendo pasaría a multiplicar, ¿cierto? Por ejemplo, acá o aquí adentro no pasa nada, ¿cierto? Y esto quedaría 50 con el negativo de la integral por el logaritmo de 50 menos x. Si es que no quiero ese problema. T más la constante. Ay, que si lo multiplico, no quiero ese problema todavía. Bueno. Entonces, este de acá, ¿qué tiene en particular el problema de las mezclas?
Que alguien me dirá, ay, pero voy a intentar despejar el X, y yo le diría, no, déjelo así porque es que así no sirve más que despejado. Ahorita lo despejamos, no hay ningún afán, lo pueden dejar así. Recuerden que hay algunas soluciones de las ecuaciones que ustedes pueden dejar así. Yo recuerdo que luego hay como un y cuadrado más yo no sé qué. Lo dejan así, porque hay que una raíz y que no. Hay cosas que si se ven más simples en una forma no despejada, pues se deja así. Aquí nos va a convenir porque a veces nos conviene más por el problema de los valores iniciales. Depende, ¿no? Pues si no, no es tan necesario siempre, siempre despejar como lo hace el álgebra común. Entonces, bueno, vamos a coger esa y vamos a tratar de encontrar la solución. Entonces resulta, voy a volver a copiar acá, ¿cierto? Aquí es donde las habilidades algebraicas mías van a salir. Entonces aquí 50 menos x, ¿cierto? Es igual a t más la constante, ¿cierto? Perfecto, eso fue lo que hallé en el anterior. Este es el único problema en donde pueden dejarlo así, los otros no hay necesidad, los otros se puede hallar la p, se puede hallar la e, que puede hallar todo. Aquí lo pueden dejar por efectos prácticos. Entonces, necesito hallar la constante c, ¿cierto? La constante c, como siempre, aquí no hay constante k, solo c. Entonces, para hallar la constante c, pues yo tengo que t, que cuando el tiempo es igual a 0, ¿cierto? La cantidad de sal es 0. ¿Por qué? Porque no ingresaba el agua. Así de sencillo, es una lógica que tengo. Entonces aquí va a ser logaritmo de 50 menos 0, va a ser igual a 0 más la constante. Entonces lo voy haciendo. Entonces menos 50, logaritmo de 50, ¿cierto? Es igual a c. Y esto es lo que, y le vamos a dar la vuelta, ¿cierto? Le vamos a dar la vuelta, pero da lo mismo. Para la estudiante se hace menos c, menos el otro, pero pues los menos se cancelan. Entonces da lo mismo si le damos la vuelta. Uno lo puede hacer en lo del negativo que decía ahorita la estudiante, pero pues queda igual. Bueno, entonces no sé si hasta acá haya alguna pregunta. Aquí hallé la constante, no he hecho nada más. Y después de hallar la constante, que la voy a dejar así, no la voy a aproximar, porque pues ya haremos una cosita ahí algebraica que nos permitirá mejorar esto. Bueno, entonces, permítame un momento. Ok, listo. Entonces yo llego y cojo esta ecuación, ¿cierto? Que parece ahí que no está como muy clara la cosa. Entonces quedaría logaritmo de 50 menos x y yo simplemente reemplazo, ¿cierto? Reemplazo la constante, que sería aquí menos por más da menos. Entonces de una vez, pues, para no confundirnos tanto, esta cosa así, no sé por qué el borrador no me sirve, pero ya. ¿Hay preguntas ahí en el chat? No. Listo. Entonces ya vamos a acabar. Entonces quedaría más la constante, que más esa constante sería... Ay, otra vez. No, me estoy enredando. Voy a colocarlo acá, porque es que me demoro La mucho constante da negativa y da menos 195, profe. ¿Tú ya hiciste la Sí, le hice la operación? conversión de logaritmo, averigüé el valor de menos 50 logaritmo de 50 y da menos 195.6. Ah, ok, lo hiciste con una aproximación. Voy a ver si me conviene. Ok, listo, sí, lo podemos colocar. ¿Menos qué? Discúlpame. 195.6. Punto 6. Listo. ¿Y es exacto o es aproximado? Aproximado ahí. Al punto 6 porque siguen más decimales. Seguirían más decimales. Listo. Eso lo podríamos resolver con el aproximado, pero lo voy a hacer con el valor exacto porque voy a hacer algunas cosas algebraicas para hallar la x, porque necesito al final decir x es igual a tal cosa. ¿Listo? Entonces lo voy a hacer así. Lo voy a dejar así porque les voy a mostrar ahí como el álgebra que voy a hacer para que no se me pierda, digamos, la exactitud. Podríamos dejarlo y seguramente nos permitiría hacer unos cálculos más sencillos, pero sí se perdería un poco la exactitud.
Listo. Pero sí, muchas gracias. Bueno, entonces acá, ¿cierto? Aquí, la idea es que tratemos de despejar el X, ¿cierto? Entonces, aquí sería lo siguiente. Voy a pasarlos, voy a pasar este que está restando, pasaría a sumar. Entonces, nos va a quedar menos 50 logaritmo, voy a utilizar una propiedad del logaritmo, X más 50 por el logaritmo así de 50, ¿cierto? Igual a t. ¿Listo? Este 50 que ustedes ven acá, eso lo puedo factorizar y lo puedo pasar aquí a dividir. Entonces voy a borrar aquí, ya se van a dar cuenta ustedes porque todavía no hago el número, porque borraríamos acá, borraríamos por acá, ¿cierto? Y esto pasaría a dividir. Entonces, permítame, ténganme un poquito de paciencia. Y esto pasaría a dividir, ¿cierto? Ahí estamos de acuerdo, si alguna cosa me comentan. Bueno, ahora, ¿qué pasa? ¿Cierto? Vamos a darle la vuelta. Entonces, esto, ¿cierto? Se quedaría, esto que está, ahora sí le voy a dar la vuelta. Entonces, ¿dónde quedó? Ahora me confundí porque este negativo lo borré. Perfecto. Entonces, esto quedaría menos 7 sobre 50, ¿cierto? Es igual a este que está restando, pasaría a sumar logaritmo de 50 menos x, y este que está sumando pasaría a restar. ¿Listo? 50 menos x. Listo. Entonces, ahora voy a aplicar la propiedad del logaritmo que me dice que cuando yo tengo el logaritmo natural de a, en este caso menos el logaritmo natural de b, ¿cierto? Eso me da igual al logaritmo de a sobre b, ¿cierto? Eso es lo que voy a aplicar acá. Por eso no hago la aproximación. Entonces, aquí permítame un momento. Voy a mantenerlo, claro que sí. Listo. Voy a abrir una última diapositiva. La voy a duplicar acá, ¿cierto? Para poder, digamos, continuar con el ejercicio. Entonces acá, a ver si me quedo acá. Bueno, que aquí me estoy complicando mucho. No, dejémoslo así nomás, una nueva diapositiva y listo. Listo. Entonces aquí tendríamos, ya lo vamos a colocar, que el logaritmo de 50 menos x sobre 50, ¿cierto? Es igual a menos t sobre 50. Listo. Entonces aquí le aplicamos la exponencial y me quedaría 50 menos x sobre 50. Y aquí me quedaría la exponencial de menos t sobre 50. Y aquí ahora sí puedo despejar la x mejor. Por eso fue que hice como lo que me convenía. Entonces 50 menos x nos daría igual a 50k a la menos t sobre 50, ¿cierto? Y esto pasaría aquí, o sea, dándole la vuelta, x a qué quedaría igual a 50 menos 50 a la menos t sobre 50. Esa sería la solución particular que tendríamos, ¿cierto? Aquí me faltó un 50. Listo, esa sería la solución particular. Y entonces ahora sí, en la siguiente diapositiva, ya porque me serviría. Entonces aquí resuelvo. Aquí me dice que tengo que resolver que cuando t es igual a 10, a que es igual la cantidad de sal, es decir, en ese tiempo creo que fueron 10 minutos, si no estoy mal. Entonces 10 es igual, ¿cierto? A 50 factorizado, ¿cierto? N menos e a la menos t, es decir, a la 10 sobre 50. ¿Listo? Y esto me quedaría igual a 50 multiplicado por 1 menos 0,82. Ahí sí ya lo realizamos. Y eso me daría que x10 es igual aproximadamente a 9 libras. ¿Listo? Entonces aquí voy a regresarme un poquito. Aquí simplemente lo que hice fue factorizar, ¿no? Factoricé el 50 y me da 1 menos e a la menos t
quintos. ¿Listo? Eso fue lo que hice. Y ya aquí terminaríamos. Entonces, 9 libras. Entonces, por qué me ayuda? Porque, ¿cierto? Porque la cantidad de sal, generalmente sal y agua siempre, de sal en el tanque, al cabo de 10 minutos, 10 minutos, es 9 libras. Listo. Esa sería la respuesta y ese sería el final del problema de las mezclas. ¿Listo? Para los que tienen ese problema. Andrea, una pregunta, ¿ya pasaste la asistencia y la evaluación? Perfecto, listo, chicos. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Seguramente, pues, tienen que revisar la grabación, mirar cada aplicación. Sería muy bueno que miraran las tres, como les digo, pues hay que, no que porque no me toque a mí hacer esa, pues yo no haga el esfuerzo de comprenderla. ¿Listo? Entonces, El estudiante Enrique tiene la mano levantada. cuéntame, Enrique. Sí, tutora, yo quería preguntar, es ya algo más general. Ujú. Yo puedo dejar en las diapositivas explícitamente cada uno de los ítems, como se ve ahí, como se lo está mostrando, y ya uno responde frente a la pregunta que se está generando en cada uno de los 6 ítems, o no se puede dejar las preguntas. Ok, te voy a mostrar una cosa. Digamos, la idea es esencialmente, pues seguir esto. O sea, digamos, no se les olvide marcar todo, hacer la introducción, hacer los objetivos, porque eso da 5 puntos. Entonces no se les va a olvidar. Bueno, aquí yo ya hice todo. O sea, ustedes tienen que en esta plantilla colocar los ejercicios del 1 al 5. ¿Qué pasa con el de aplicaciones? Resulta que ustedes tienen aquí una tablita en donde uno lo va diligenciando lo que yo hice en las diapositivas. Entonces, pueden ustedes hacerlo acá, ¿cierto? Hacerlo de una vez acá y desde que uno vea que se explica con sus propias palabras, y aquí abajo colocan el link de YouTube. O pueden ustedes tomar unas diapositivas, ¿cierto? Y explicarlo como yo lo hice. Lo pueden hacer de las dos maneras, estaría ahí bien, siempre y cuando no sea una lectura del trabajo, sino una exposición de él y que nos expliquen cómo lo realizaron. Entonces ustedes dicen, ah, bueno, la 1, la 2, y más o menos se contabilizan que aquí de pronto en promedio unos 30 segundos, aquí unos 20 segundos, de pronto donde deben profundizar más es prácticamente en las últimas 2 preguntas, porque pues son lo más largo y sobre todo la 6 es la pregunta más importante, ¿no? Entonces ahí están. Entonces todo el trabajo, repito porque sé que algunos están repitiendo el curso, es de forma individual, se hizo una nueva acreditación, no hay nada colaborativo en este curso, entonces por favor, no es que hay que un grupo, no, cada quien presenta lo suyo, aquí tienen que diligenciar esta plantilla y es la que suben al entorno de evaluación y seguimiento. Tenemos plazo hasta el domingo para hacerlo. Si hay alguna modificación que ustedes quieran hacer, porque sé que algunos ya lo subieron, pues lo pueden hacer, porque pues hasta ahorita. Y no se les olvide después del link y que funcione así como nos colocó la estudiante y que funcione. Este es el himno de la universidad porque es un ejemplo. Colocar aquí los pantallazos de que ustedes subieron 3 aportes al foro. ¿Qué pasa? La rúbrica dice que se deben los que se suban hasta hoy, porque es 4 días hábiles antes del cierre del foro, porque generalmente es cuando nosotros les podemos retroalimentar, porque ya el último día o los 2 últimos. Pero así usted lo suba al final, suba los pantallazos que algo le da. De pronto no los 10 puntos, pero cualquier 5 puntos, 8 puntos le sirve a uno. ¿Listo? Súbalos todos. Recuerden, pantallazo, no recortes, sino que dejemos al principio que pantallazos. Entonces no se les olvide y no se les olvide hacer las conclusiones. Hacer objetivos, introducción, conclusiones y eso les da 5 puntos y todo ayuda. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta de pronto Yo con la tengo una entrega? Claro. pregunta, qué pena. Tengo otra pregunta con respecto a los pantallazos. Ahí está entre paréntesis que dice en Word usando el editor de ecuaciones. No sé por qué menciona ¿En eh, dónde? ¿Dónde lo en la coloqué? guía, en la guía de la Ah, actividad. debe Dice ser un que error, voy a buscarlo. Sí, no, simplemente el pantallazo con imprint. Ujú.
Sí, Ah, es solo bueno, el entonces sí pantallazo que me, tú muestres dónde hiciste la participación en el foro y que se vea la vale, fecha y todo. Eso, listo, el pantallazo perfecto. mejor. Sí, me tenía Ujú. un poco confundido eso que está entre paréntesis. Muchas gracias. Sí, voy a corregirlo. Muchas gracias. Voy a buscarlo y lo corrijo. Sí, ese es algún error, no tiene nada que ver. Listo, entonces recuerden, ese individual se entrega aquí y pues cualquier cosa estamos hablando. Entonces, el día sábado, yo como le estaba diciendo a don Ezequiel, voy a estar de 8 a 12, entonces si ustedes quieren ir de 8 hasta las 8 hasta las 11:30, les estaría atendiendo. Y el día de mañana voy a estar como en horario de oficina, tengo pues almuerzo de 12 a 2, de resto voy a estar de 8 a 5 de la tarde, entonces para que ustedes de pronto si tienen la posibilidad pues los que no estén en Bogotá o los que no puedan ir el sábado, entonces pues ahí estamos. ¿Listo? Generalmente este semestre estoy los sábados, pero si alguno va a ir el sábado, el siguiente sábado o el siguiente, porque uno nunca sabe, porque como a veces ocurren cosas en el centro, dinámicas de permisos y eso, ustedes me escriben, ay, voy a ir el sábado, profe, tú vas a estar y ahí vamos mirando. ¿Listo? Porque realmente estoy yendo los sábados y es un buen espacio para resolver dudas. Bueno, Profe, cuéntame. disculpe, la dirección de la carrera 30 me la podía confirmar. Sí, señor. Por favor, detén la grabación. Claro que sí. Espérame a ver. Entonces, listo, ya Profe, la detengo yo. Ujú. profe, tengo una pregunta. Cuéntame. Su merced está atendiendo acá en Bogotá